En estas 3 semanas, ¿cómo has visto al equipo? ¿Cómo lo has sentido? La ofensiva con Josh Allen comandando siempre ha sido top 5 desde el 2020, desde que dio su salto significativo de nivel en 2020. La ofensiva sí la veo muy bien, la veo muy consistente, balanceada sobre todo en el juego aéreo, juego terrestre. Rattler fue seleccionado en 5ª ronda. No, ha sido un quarterback muy errático, muy malo. Tyler Shough en la pretemporada fue pésimo. Pero tienen también una línea defensiva joven, ¿no? No se sabe si puede ser realmente bueno o malo, ¿no? Sino no sabemos qué sorpresas le pueda llegar a tener al equipo, ¿no? Pues yo la verdad no espero ninguna sorpresa. No veo el cómo. Hola gente, buenas tardes. Somos Veneno Bills, un programa que se va a relacionar con todo lo que acontece día a día o semana con semana en el ámbito del fútbol americano y en el equipo que a nosotros nos gusta. Tengo ahorita el placer de presentarles a mi colega, Cristian. Hola, yo me llamo Cristian. Vamos, como me comenta aquí mi compañero Eric, a hablar sobre los temas de los Buffalo Bills y a lo mejor después en algún otro momento relacionados con la NFL en general. En estas 3 semanas que han transcurrido, ¿cómo has visto al equipo? ¿Cómo lo has sentido? Pues lo he sentido muy bien ofensivamente. La verdad es que de eso nadie tenía duda. La ofensiva con Josh Allen comandando siempre ha sido top 5 desde el 2020, desde que dio su salto significativo de nivel en 2020. Y pues nada, la ofensiva sí la veo muy bien, la veo muy consistente, muy balanceada sobre todo en el juego aéreo, juego terrestre, pero la defensiva es la que como siempre termina dando de qué hablar a lo negativo, hacia lo negativo. Nunca termina de cuajar y siempre está como tratando de buscar su identidad sobre cómo ser una buena defensiva, siento yo. Pero recuerda que, bueno, en estas 3 semanas la defensiva ha tenido esos puntos, ese plus en jugadas relativamente que ya se ven casi por perdidas. Recordemos que en el partido contra Baltimore, Oliver cómo dio un jugadón para que soltara el balón Derrick Henry, ¿no? De los Baltimore Ravens, y de ahí se suscitó la remontada, la hazaña, y obviamente vimos que el MVP pues sacó todas las fuerzas, ¿no? De realmente echarse a la espalda al equipo, ¿no? Pues sí ha sido verdad eso de que han sido jugadas muy explosivas las que generan los Bills. Recuerda también que contra los Jets en Nueva York, Joey Bosa hizo un fumble sí, que derribó a Justin Fields. Y bueno, de ahí se derivó el bajón, ¿no? Sentó el tono del partido, porque fue al principio del juego, me acuerdo. Uh-huh. Y sí, como lo comentas, ha sido una defensiva que hasta el momento, hasta la semana 3, ha sido muy como en hace la jugada que necesita hacer en el momento en el que lo tiene que hacer. Sin embargo, esto ya se ha visto en los Bills desde temporadas anteriores. Sí, claro. Yo también he visto que, digamos, en varios momentos de los partidos, son jugadas como las 3ras y 18, 3ras y 20, y en esos momentos es cuando dices, bueno, como un quarterback no tan elusivo, saca la jugada, se escabulle y hace la tercera oportunidad, ¿no? Y además, digamos que ahorita en este momento Bills no es uno de los equipos que contenga el ataque terrestre, ¿no? No. Es muy permisivo en el ataque terrestre, y eso es una situación que prácticamente hemos visto en los juegos, que de ser que ellos lleven tranquilamente el marcador, un poquito se lo hagan difícil, ¿no? Sí, específicamente hablando, pues sí, como dice siempre, con Sean McDermott como entrenador en jefe, siempre ha sido, conforme las temporadas han ido pasando, ya se va viendo como ahora sí que los patrones que siempre se repiten. Es una defensa que se logra ver bien contra malos equipos, pero contra equipos donde tienen un quarterback elite
y un quarterback competente de hacer algo, siempre se le terminan complicando a esa defensa. Recordemos, por ejemplo, contra Lamar Jackson, en la semana 1, en el juego inaugural, empezaron de hecho muy bien. Creo que el primer drive fue cuando le hacen un sack que los obliga a tener un gol de campo de 3 puntos. Y yo ahí me emocioné porque yo ahí pensé que por fin se habían empezado a tener una presión, porque en ese drive sí lo presionaron muchas veces, donde al final en una tercera oportunidad me parece lo terminan capturando. Pero a partir de ese primer drive todo lo demás fue lo mismo de que se ha repetido en los patrones. ¿Y a qué me refiero? A que han seguido no presionan al quarterback, dejan los huecos muy abiertos para que los corredores, precisamente como Derrick Henry, que es el mejor corredor, bueno, actualmente se puede meter en una conversación top 3 de corredores y un corredor ya histórico, un corredor competente también con un quarterback más competente, pues ¿qué va a hacer? Lo que terminó siendo ese partido de 40 puntos, ¿no? Entonces, pues lo que yo pensaría es que los Bills, pues como te lo comento, han seguido repitiendo patrones Pero pasando los años. también, digamos, bajo lo que tú has visto, han tenido selecciones colegiales que ahorita, por las mismas circunstancias, obviamente vimos que en la primera semana Ed Oliver tuvo una lesión, pero quien tuvo que ahorita agarrar digamos, ese liderazgo en esa posición. Fue un jugador realmente seleccionado, ¿no? Apenas Dion Walker y TJ Sanders, ¿no? Obviamente no se han visto como unos de alto impacto, ¿no? Que digamos hagan sacks o destruyan, pero sí se ha visto un poco esa labor en la línea defensiva, ¿no? Hemos visto que también ahorita prácticamente el jueves lo vimos, ¿no? Con la jugada que intentó hacer Tua Tagovailoa, ¿no? Y inclusive Tua Tagovailoa también lo dijo, ¿no? Comentaba que obviamente ver la dimensión que le generó Dion Walker, tuvo que hacer esa jugada imprevista, ¿no? De mandar el balón direccionado obviamente a las manos de Terrell Bernard, ¿no? Y eso provocó que prácticamente Bill cerrara el marcador, ¿no? Porque obviamente ya se veían forzados a tomar el control del partido. Iba a tomar el control Miami en ese momento. Tenía el momentum. Tenía el momento y obviamente vemos que son esos chispazos que a lo mejor tú dices que la defensiva tiene la ofensiva es una y la defensiva es otra, pero hemos visto también que los chispazos defensivos han generado o han provocado los cambios en los momentos de los partidos, ¿no? Lo vimos obviamente en la primera semana con Cuervos, lo vimos en la segunda semana con los Jets de Nueva York y en esta tercera semana con Miami, con ese récord que ya se tiene del equipo, que es 3-0, han generado la defensa, digamos, momentos que han cambiado los partidos, ¿no? Pero antes de empezar a entrar en la materia de el rendimiento del equipo, estadísticas y demás cosas, quisiera preguntarte a ti, Eric, ¿cómo empezaste a ir a los Bills? Puesto que tú eres un aficionado que soportó la mayoría de tiempo oscuro de los Bills, se le puede decir, después de ese gran éxito de los 90. ¿Cómo le empezaste a ir? Bueno, pues yo de chiquito siempre he visto la NFL, ¿no? Pero fue a partir de 1985 cuando se jugó el primer supertazón, que fue el de Osos de Chicago contra Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahí en ese momento, pues me empezó más que nada porque mis tíos veían mucho los partidos de NFL, ¿no? Pero ahí no se me había enraizado qué equipo era el que a mí me gustaba, ¿no? Sin embargo, en algún momento llegó la época de los Reyes Magos, ¿no? Y yo siempre quise, me comentabas que querías una chamarra de satín de los 49 de San Francisco. No le iba yo a ese equipo, pero me gustaba el logotipo y cómo se veía, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero pues nunca mis papás
me dieron ese regalo y pues posteriormente, en algún momento de la vida, mi mamá me dio un jersey blanco. Eran números azules con vivos rojos. Tenía el número 22. Yo nunca me imaginé de quién iba a ser ese equipo, ese jersey, ¿no? O ese jersey. Y una vez, por azares del destino, llegó un calendario de fútbol americano de una marca de cerveza. Y en ese momento, pues me puse a ver ese calendario y vi un jugador número 12 con el logotipo, el casco rojo y azul, y me di cuenta que eran los Bills de Buffalo, ¿no? Y ese jugador número 12 que se anunciaba era Jim Kelly. ¿No? Y ya en ese momento, pues sí me empecé a identificar porque dije el jersey, blanco, azul, el número, el jugador, y dije, pues ese es el equipo que es el jersey que yo tengo, ¿no? Sí. Posteriormente, en 1990, pues juegan el Supertazón. Esos 4 grandes años, ¿no? Esos 4 grandes años en los 90s, pero pues desafortunadamente nunca ganaron un Supertazón, ¿no? Esa vez que fue el gol de campo de Scott Norwood que falló, pues sí dio al traste para que de ahí se llegaran una serie de juegos y de frustraciones, ¿no? Porque realmente perder esos 4 supertazones, pues sí marcaron una época y una leyenda, ¿no? Que fue la leyenda de los Bills de los 90s y de los cuales, pues obviamente, pues de ahí se generó mi fanatismo por el equipo. Y es algo que, pues, a ustedes, el público en general, pues queremos también comentarle como dato curioso, es el único equipo en llegar a 4 Super Bowls consecutivos hasta el momento y perderlos todos, no ganar ninguno. Y también nuestra finalidad es también como a través de nuestros comentarios tal vez irles a empezar, que ustedes le empiecen a ir a los Bills y que le empiecen también a tener una afición a este gran equipo que por muchos momentos sí da muchas alegrías, pero también muchas decepciones. En mi caso, yo le empecé a ir a los Bills porque pues crecí en un ambiente donde mi papá siempre veía la NFL. Entonces, pues a mí la verdad, sinceramente, por mucho tiempo se me hacía muy aburrido y no le veía yo el chiste. E incluso, nada más cuando mi papá me preguntaba que a qué equipo le iba, yo nada más para hacerle la contraria, le decía que a los Delfines. Entonces, pues nada, ¿no? Pero en realidad yo no le iba a ningún equipo, o sea, no me importaba si perdían, ganaban, la verdad no le tomaban nada en serio ni en cuenta. Hasta que un día iba en la secundaria, me acuerdo que iba en la secundaria y yo tenía mi celular, se le había acabado la pila. Entonces en lo que se estaba cargando, pues no tenía absolutamente nada que hacer y me puse a ver, me acuerdo que me puse a ver el partido de los Bills contra los Browns de la temporada 2019. No me acuerdo exactamente qué semana, pero era de los Bills contra los Browns. Y me acuerdo que justamente cuando me senté y lo empecé a ver, habían anotado un gol de campo. Entonces, como que se empezó a hacer como una tipo de cosa rara, no sé, que cada que yo me sentaba a ver un partido o me sentaba en el sillón, algo bueno pasaba o una jugada buena pasaba en el equipo o algo así salía, ¿no? Entonces me acuerdo que siempre me decía mi papá, no, pues siéntate a verlo, porque pues cuando te sientas como que da suerte. Y entonces pues ya me sentaba a verlo y ya se me empezaba a hacer interesante los juegos, ¿no? Y empezaba a decir, bueno, estuvo interesante esta jugada, ¿no? Estuvo interesante tal. Y esa temporada, 2019... ya entrando un poquito más en materia, fue la segunda temporada de Josh Allen en el equipo. Que si bien no jugaba como juega al nivel de ahorita, pues ya empezaba a mostrar muchos flashazos, ¿no? Y entonces, pues yo sí, por eso le empecé a ir a los Bills, porque literalmente no tenía nada que hacer y me puse a ver un partido. Y pues ya de ahí se empezó a hacer mi gran afición, que ya lleva casi 6 años yéndole a los Bills.
No, y aparte, obviamente, ¿no? Tantos y tantos partidos, ¿no? Obviamente fueron 17 años de frustraciones, porque después de esa época, de los Bills de los 90, vino una serie de crisis, ¿no? En el equipo, ¿no? Que no se ve como ahora, ¿no? Ahora ya es un equipo que Muy lo ven sólido. como contendiente a llegar primeramente, a ser campeón de conferencia, ¿no? Porque la división, pues prácticamente ya la pueden manejar, ¿no? La pueden, digo, no, es también algo que ahorita no se puede tampoco adivinar o predecir, pero se puede lograr la división, ¿no? La división pero ya lo dan como un serio candidato a llevar la conferencia americana, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya varios equipos, ¿no? Pero bueno, también son varios recuerdos que también llegan a ser un poco de tener una serie de cuestiones, ¿no? De llegar a la tristeza, porque obviamente después de los 90 llegaron otros jugadores, llegaron jugadores como Doug Fleury, ¿no? Que también reavivaron esa esperanza, ¿no? Esa llama. Esa llama, pero desafortunadamente como han pasado en los 4 Super Bowls, ¿no? Siempre también llegaba el momento en el cual pasaba una jugada desafortunada y pues perdían, ¿no? Perdían. No, también en las épocas de los 2000 llegaban jugadores, ¿no? Que querían también llegar a probar fortuna, llegar a conseguir el ansiado triunfo, pero realmente no se les daba, ¿no? Porque obviamente en los 2000 pues todos sabemos que llegaron a ser los mejores equipos los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Y ahí desgraciadamente hubo una paternidad con ese cuadro que pues ahora ya Bills lo demuestra con otros equipos, ¿no? Por ejemplo, como los Delfines de Miami, ¿no? Que ahora ya son prácticamente se puede decir que ¿no? son los nuestros clientes, ¿no? Sí, pues sí, como lo comentas, ahora sí que fueron 17 años donde no llegaron a los playoffs. 17 años donde también, pues, siempre eran temporadas. Y creo que ahí donde se rompió la sequía fue cuando ya le empezaste a ir a los Bills, ¿no? Sí, bueno, un poquito después, pero sí. Fueron 17 años donde, pues ahora sí que vivían de temporadas, ahora sí que mediocres, de récord de 8-8, me parece, 8-8, 8-9. Y donde nunca llegaban a los playoffs ni siquiera. Hasta que llega Sean McDermott, el head coach, y le cambia el rostro por completo al equipo. Llega un head coach de el equipo de Carolina, del equipo que llegó al Super Bowl contra los Broncos, contra los Denver Broncos. Y era en ese momento, cuando estaba en Carolina, el coach defensivo de la defensiva. Coordinador defensivo. Llega a los Bills como un coordinador defensivo, como un supuesto maestro defensivo. Una mente maestra. Una mente maestra defensiva que bueno, en estos años con Josh Allen pues no, lamentablemente no se ha visto así, pero bueno, en general se puede decir que es un buen head coach, Sean McDermott, porque como les digo, desde que entró en 2017 le cambió la cara por completo. En ese año que entró, rompieron la sequía de los 17 años y los llevaron a... McDermott los llevó a los playoffs. Sí, pues algo bueno tuvo, ¿no? Algo bueno tuvo porque llegó, lo contrataron y haz de cuenta que su palabra clave fue crean en el proceso. Crean en el proceso. En el grandioso proceso, ¿no? Trust the process, ¿no? Esa frase que ha venido desde ese momento, desde esos 8 años, a ser la frase de la esperanza para el equipo, ¿no? Sí, pero pues también siento que ya es una frase ya más remontándonos ya en la actualidad, que ya varios de nosotros los aficionados lo vemos ya como hasta un poco de manera sarcástica, ¿no? Confiar en el proceso después de 8 años, cuando llegan head coaches y en su segunda temporada, tercera, llegan al Super Bowl, como en el caso del head coach de
De Filadelfia. De Filadelfia. ¿No? Nick Sirianni, que llega en su segunda temporada, me parece, al Super Bowl, lo pierde. Y en su cuarta, me parece, lo gana, ¿no? Y es como, bueno, en 8 años McDermott no ha podido llegar ni siquiera a un solo Super Bowl. Pero bueno, son obviamente varios factores los que pues también dependen para que un equipo llegue al Super Bowl. Incluso también mucho la suerte. Sí, ¿no? Claro. Pues, que casi nunca ha estado del lado de los Bills. Casi nunca, ¿no? Y hemos visto partidos también de playoffs de los Bills que realmente se han quedado en la raya, ¿no? Prácticamente, obviamente, contra Kansas City. El primero, ¿no? Vamos a remontarnos en el 2019, ¿no? Cuando llegaron al primer Fueron los primeros playoffs que jugó Josh Allen. Josh Allen. Y en Houston, que fue contra los Tejanos, obviamente fue un partido también muy, 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 muy bueno que jugó Josh Allen. Obviamente ahí empezaba a demostrar su liderazgo. Y nosotros nos dimos cuenta que fue por un gol de campo, ¿no? Pero también por esas jugadas desafortunadas que no se lograban concretar, tanto defensiva como ofensivamente, que dieron al traste que Houston lo ganara, ¿no? Y obviamente nos remontamos a los juegos donde Patrick Mahomes ha sido el verdugo en estos momentos de los Bills de Buffalo, ¿no? Claro, prácticamente, ¿no? Ya son ¿cuántos partidos, no? Sí, ya 4 de los que no les han podido ganar a los Chiefs de Patrick Mahomes. La verdad no me gusta mucho decir que las estadísticas, los ganados y los perdidos no son una estadística de quarterback, la verdad, porque este deporte, si tiene algo muy bonito, es que es un deporte de equipo donde ahora sí que hasta el más mínimo jugador que tú piensas que no tiene un impacto, termina teniendo un impacto, porque todo es un colectivo, ¿no? Desde la ofensiva a la defensiva y los equipos especiales que muchas veces no se toman en cuenta y que pueden llegar a cambiar un partido, ¿no? Entonces es por eso que a mí no me gusta como encasillar entre si es culpa del quarterback que pierdan o no. Hay veces que sí, hay jugadas donde sí, pero generalmente... Pero ya ahora lo hemos visto, ¿no? Porque digamos que Josh Allen siempre ha cargado bajo el hombro el equipo y todos lo dicen, todos lo mencionan. Es Josh Allen el generador de puntos en Bills y claro, el que obviamente lleva el corazón del equipo, ¿no? Sí. Obviamente, ahorita ya nos vamos al caso de que pues obviamente a la defensa le cuesta un poco de trabajo ser el protagonista de los partidos, pero ha hecho las jugadas, ¿no? Ahora... En esta temporada, hablando específicamente de esta temporada. Sí, en esta temporada. O en temporada regular, siempre terminan siendo una defensiva pues al menos cumplidora. Pero también prácticamente hemos visto que en todos los juegos de playoffs, ahí es a donde se necesita realmente el chispazo, como ahora lo hemos visto, de la defensiva, ¿no? Que haga una jugada por lo menos en la que Josh Allen se vea menos comprometido a querer ganar el partido. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Siempre en los playoffs es lo que les comentaba hace rato, ¿no? McDermott es un head coach defensivo que cuando está el partido más importante de la temporada, ya en postemporada, ya en los playoffs, ya en la eliminación, McDermott tiende a tener defensas demasiado conservadoras, demasiado permisivas, si se les puede decir, no muy agresivas, que terminan siendo ahora sí que las que le ponen el pie a los Bills para conseguir el título, ¿no? Bien lo dicen, las defensas ganan los campeonatos, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Josh Allen ha jugado partidos en la postemporada casi que perfectos. Ese 2021 donde jugó el partido ofensivo perfecto contra los Patriotas y llegó casi jugando igual contra los Chiefs. Dejó el partido con 13 segundos en el marcador, en el reloj de tiempo. Y en ese tiempo que McDermott permita que Mahomes avance y les dé un gol de campo para empatarlo y posteriormente ganarlo en el tiempo extra, pues a mí se me hace muy, pues ahora sí que muy, no sé, como que no termina siendo muy, ¿cómo se puede decir? ¿Parejo? No tiene congruencia. Porque pues es como lo decimos, ¿no? Es un head coach defensivo que es de los equipos en playoffs que más permite puntos. Entonces ahí que se termina, pues ahora sí que cómo está la cosa, pero ya ¿no? obviamente ya es un sistema.
Ya es el sistema, Es el sistema que él maneja. que él maneja. Obviamente, un head coach siempre se muere con su sistema. Obviamente, él no va a cambiar su manera de pensar ni su manera de llevar la defensiva. Pues digo, lo tendrá Él, que hacer para, sí, obviamente, pero si aquí quiere estamos lograr. hablando de que sus defensivas siempre van a jugar al filo de la navaja. Pues sí. Siempre, siempre. Así va a ser. Y él siempre va a jugar de esa manera. Y obviamente dejando a este Josh Allen que produzca, que genere, que sea ese protagonista de los juegos, ¿no? Obviamente Claro. la defensa, si nos remontamos otra vez a todos los años, nunca ha generado un solo jugador de alto impacto, Sí, ¿no? nunca. Y han intentado con una serie de jugadores, como lo fue Von Miller, como fue varios de la línea Bueno, más defensiva, bien creo ¿no? que sí han generado jugadores de impacto, pero no jugadores de impacto que puedan hacer presión al quarterback. Porque de impacto sí han generado, bueno, sí han tenido jugadores como Matt Milano, Tre'Davious White, Christian Benford, que son jugadores que en su momento o en la actualidad, por ejemplo, con Christian Benford, Pero son son... jugadores que los han hecho, digamos, los han seleccionado, ¿no? Sí, Son jugadores que obviamente McDermott en su proceso los ha ido moldeando, los ha claro, ido, puliendo. desarrollando. Ujú. Sí, claro, pero creo que es a lo que te refieres, ¿no? Les falta ese jugador que permita hacer la presión, la captura final, que le dé el pase a los Bills a un Super Bowl, ¿no? Es como estamos hablando ahorita, ya entrando más hacia esta temporada venidera, que apenas es la semana 3. Estamos muy temprano como para ponernos a hablar, no sé, de estadísticas, de rankings, porque pues bueno, varían mucho, ¿no? Es apenas la tercera semana. Pero tú, ¿cómo ves ya el equipo? Ya se ve como que ya ahora sí sea el momento de que juegue, de que primeramente sea el primer sembrado, ¿sí? Sí, sí lo veo así. de, de ser el primer sembrado y de ahora sí darle a Allen ese descanso que puede ser productivo en playoffs. Sí, pues bueno, yo la mayoría de veces siempre lo he pensado que no importa el sembrado que tengas, con que llegues a jugar bien, bueno, con que llegues a jugar bien los partidos, pues vas a avanzar, ¿no? Yo siempre era de esa mentalidad de, a mí no me importa si los Bills terminan como sexto sembrado o como tercero o como segundo, con que lleguen al partido que tienen y lo ganen, pues, pues qué mejor, ¿no? Pero sí sería, yo creo, Una una ayuda. ventaja. ¿Por qué? Porque ellos tendrían sus Todos juegos sus juegos en Búfalo. sí, en su casa. Obviamente, también sabemos que han perdido partidos en Búfalo. Han perdido contra Kansas City, contra Los Bengals. Cincinnati. Y ellos obviamente le han sacado los partidos, ¿no? Pero Sí, obviamente genera mucho ruido el que estés en ese estadio, sí, ¿no? Y no es. obviamente es muy especial porque ya es el último. Es a lo que iba. Es a lo que iba. Yo era de esa mentalidad, como lo comento, de que no importa el sembrado, pero creo que sí termina importando, ¿no? Los últimos ganadores del Super Bowl, pues han sido primeros sembrados. ¿Por qué? Porque descansan, les dan el descanso a sus jugadores. En esa semana de Wild Card, ellos no juegan y terminan aparte teniendo todos sus partidos en casa. Esta temporada los Bills ya es última temporada en el estadio donde jugaron casi desde que han existido, si no me equivoco. Entonces, pues sería algo muy emotivo donde pues se junte toda la fanaticada, ¿no? A verlos en su última temporada y qué mejor que cierren todos los partidos en playoffs, si se puede, si llegaran a clasificar en esta Y temporada. obviamente se siente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se percibe por el calendario. Vemos el calendario cómo lo tiene y creo que es accesible para que los Bills puedan ahora sí Sí, trascender. tienen un calendario bastante accesible con ahora sí que equipos que pues no han dado el ancho y se ve que no lo van a dar, como el caso de los Saints que juegan en la semana 4. Y sí tienen un calendario muy accesible para tener ese sembrado uno, ¿no? Obviamente tienen que ser ellos cuidadosos, tienen que salir a ganar cada partido para que pues puedan tener ese ansiado descanso y ser pues ahora sí que por primera vez desde que está Josh Allen y McDermott, el primer sembrado de la conferencia americana y poder
avanzar a los playoffs, tener ahora sí que Y aparte aprovechar el bajón, ¿no? Que tiene ahorita Kansas claro. City. Los Chiefs empezaron 0-2. Ese partido que le ganaron finalmente a los Cuervos de Baltimore, obviamente va a contar. ¿Por qué? Por un criterio Es muy valioso. de desempate puede ser. Es muy valioso, ¿no? Porque más adelante en la temporada se puede dar, ¿no? Que por ese partido de semana 1 que terminan remontando, termine siendo el factor. El factor que le dé a Bills el primer sembrado, ¿no? Y es muy importante esto que estábamos comentando hace rato, también de cómo fue este partido de los Delfines, ¿no? Este partido que acaba de terminar, donde Tua lanza su intercepción final hacia las manos de Terrell Bernard, que lee muy bien la jugada. Él lo dijo, me parece, después del partido o un día después, que habían entrenado mucho esa jugada en específico porque la tenía él ya muy estudiada, como ese tipo de pase corto que lanza Tua. Sí, lo hemos visto también que ha hecho esa jugada con Patrick Mahomes. Obviamente, ocasionalmente también en el juego de playoffs con Baltimore. Creo que él también hizo una intercepción, ¿no? En el año pasado. En enero, que fue el partido de divisionales. No, hizo fumble. Hizo fumble, ¿no? No interceptó. Pero a lo que yo me refiero es que con su coach de linebackers ya habían estudiado más bien esa jugada de Tua. En específico de Tua ya lo habían estudiado. Es que Tua es un quarterback muy mecánico. Tua, ¿no? Sí, ya desde la temporada pasada creo que ya está demostrado que es un quarterback que tiene un sistema muy mecanizado hacia él, que en donde cualquier cosita que no le salga bien termina errando y termina siendo muy inconsistente. Muy inconsistente al final. Este partido mucha gente terminó mencionando que Josh Allen terminó siendo muy conservador en el aspecto de que tenía enfrente a la peor defensiva de la liga hasta el momento. Y muchos le criticaban, ¿por qué no lanzaste más vertical, no? ¿Por qué no fuiste más vertical? ¿Por qué no aprovechaste que la secundaria de los Delfines es muy mala? Y creo que sí, como dice la mayoría de gente, de los Bills, específicamente hablando, pues no le ven ni la necesidad, ¿no? Siento que no hay ni necesidad de hacer eso. No, obviamente vimos o hemos visto desde que Josh Allen fue elegido como MVP, y ahora que ha iniciado en estas 3 semanas hemos visto a Josh Allen un poco más más Josh Allen muy maduro, ¿no? Y muy maduro. Es un Josh Allen muy maduro desde la temporada pasada. Cabe recalcar que fue también el primer año completo de Joe Brady como coordinador ofensivo, donde pues con la llegada de Joe Brady, el coordinador ofensivo, han pasado coordinadores ofensivos como Brian Daboll, un coordinador muy explosivo que ahora es head coach en los Giants, me parece. Uh-huh. Ken Dorsey, que fue con él, sí era muy explosivo también, Ken Dorsey, pero hacía que Allen fuera también por muchos momentos muy errático. Porque todo era casi bombazos de 50, 60 yardas. Y muchas veces eso provocaba que Allen pues lanzara también, como lanza muchos touchdowns, muchas intercepciones, ¿no? Que se le criticaba mucho. Pero con este primer año de Joe Brady, empezó y fue casi que muy maduro, muy ya no expone tanto el balón, y ya no cuida mucho más el balón. Y su ofensiva es un poco más generosa, ¿no? Porque obviamente bajo el lema de Joe Brady, ¿no? Que todos comen de la ofensiva. Obviamente vemos a un Cook también muy, muy de lleno, ¿no? Muy enfocado. También siendo un líder en el equipo ofensivo. Vemos a Coleman, que ya también que un Coleman que fue un jugador el año pasado novato, ahora también ha sido un jugador que lo han ido desarrollando y ha sacado su potencial, ¿no? En jugadas, claro, digamos, en pases cortos, en pases largos, o en esos momentos, ¿no? En los que te puede cambiar también un momento defensivo del rival, claro, ¿no? Claro. Que esté cerrado el partido. Generalmente ya enfocándonos más hacia, por ejemplo, la ofensiva ahorita, tiene un cuerpo de receptores, pues, si lo comparas con otros equipos, pues bastante medianito, bastante normal, si se le puede decir. Pero creo que se le saca mucho provecho porque cada jugador tiene una habilidad
y una tarea específica. No todos son del mismo, se puede decir del mismo molde. Unos son muy físicos, otros son como más antes elusivos. lo veíamos con Dix, ¿no? Era Dix. Era casi Dix. Dix. Sí, personalmente me gusta mucho el cuerpo de receptores actual de los Bills. Tiene mucho tipo de receptor diferente. Keon Coleman siendo como el más físico, el más grande, el más alto. Tiene experiencia en el básquetbol. Khalil Shakir es muy elusivo. Es ese receptor del slot que termina siendo para pases cortos. Que crea huecos, ¿no? Que genera espacios. Que ves que esa rendija ya es muy difícil de entrar, ¿no? Y llega Khalil Shakir y hace un spring y luego corta y se va, ¿no? Termina siendo un jugador muy elusivo que genera yardas después de la recepción, que es muy importante en esta ofensiva de Joe Brady, ¿no? Casi muchas jugadas de Joe Brady están diseñadas para que los receptores luzcan. ¿Y cómo has visto su tándem de alas cerradas? No, perfecto. Me parecen, para mí, top 3. Dicen que estaba yo escuchando o viendo un comentario de Dalton Kincaid que ya ellos se han convertido en el monstruo de las 4 cabezas, ¿no? Sí, me parece muy, muy acertado esto que ha hecho Joe Brady de como tener un cuerpo muy completo a la ofensiva. Es de verdad muy, ofensivamente es muy completo, ¿no? Esto porque puede hacer la finta, ¿no? De que están las jugadas donde hay 3 tight ends y un fullback y tú piensas, van a correr, pero en eso terminan siendo un pase y un pase hasta largo, ¿no? Como en este caso, en la semana 1 contra los Ravens, que se le da su primer pase al novato Jackson Howes, que también ha lucido muy bien. Es creo que hasta el momento... Denle en su tarea de... 3, porque a él lo seleccionaron, ¿no? Como un bloqueador. Un bloqueador. Un tight end bloqueador, que su tarea principal iba a ser nada más bloquear, pero ya se ha visto que hasta el momento sí ha sido muy productivo. Al momento donde lo han buscado, cuando lo han buscado para atrapar los balones, lo ha hecho. Y lo ha hecho de una manera muy eficiente, ¿no? Oye, ¿cómo has visto al pateador? A Prater. Bueno. Ahora que ya no está es algo muy... Vas, ¿no? Que creo que ya pronto ya va a llegar. No estabas por lesión, ¿no? Va a estar, lo va a estar pronto. Se espera. Pero sí, Matt Prater es Lo sacaron casi del asilo. Un veterano, lo sacaron del asilo. Ya estaba él comiendo ahí ya estaba comiendo ahí viendo los partidos y le dijeron, no, ¿sabes qué? Vente para Buffalo, te necesitamos porque Tyler Bass no puede ahorita ser nuestro pateador. Él entró. Pero obviamente Bill se estuvo buscando en varios jugadores y pues obviamente encontró casi en un pateador que prácticamente, bueno, obviamente lo sacaron del retiro, ¿no? Prater jugó creo que sus últimas temporadas en Cardenales de Arizona. Ha sido una sorpresa, una revelación, porque pues nadie se esperaba que un veterano ya de casi creo 16, 17 temporadas fuera a ser así de sólido, ¿no? Con los Bills. Le dio la patada, le dio el field goal final que cerró la remontada histórica contra los Ravens. La hazaña histórica contra los Ravens. Y ha sido muy sólido cuando también se le ha requerido. El jueves, si bien falló una patada de 3 puntos que también como que hizo un poco cerrado el encuentro. Uh-huh. Al final hizo un partido muy sólido también. Hizo una patada que terminó también por sellar la victoria de los Bills en esta semana 3. Y nada, me ha parecido un pateador muy cumplidor, muy sólido, donde también no descartemos que se pueda quedar con, al menos en esta temporada, el título de ahora sí que de ser el titular. De ser el titular. No, indiscutible. De ser el titular indiscutido. Obviamente porque también, digamos, la lesión de Tyler Bass también no es una lesión, digamos, que se pase a la ligera, ¿no? Siendo un pateador también va a ser muy importante. Y obviamente un pateador en juegos cerrados es bastante especial, ¿no? Sí, no, claro. Y pues Tyler Bass que también muchas veces siempre tiene estos lapsos de tiempo donde es muy inconsistente, donde si bien también fue él un responsable donde
hubiera una pérdida contra los Chiefs en playoffs. Creo que pues ha sido muy, muy sólido también, hablando de un tema general en los años, Tyler Bass. Pero pues Matt Prater ha sorprendido en este inicio de campaña. Muy sólido, muy cumplidor y muy decisivo en esos momentos, ¿no? Y ahora, ¿tú cómo ves a este equipo la semana que viene, la semana 4? Pues muy bien, ¿no? Se ve un equipo de cara muy ofensivamente, como lo hemos estado hablando en este programa, muy sólidos, muy balanceados. ¿Crees que jueguen como se ha visto en estas últimas semanas? Que no se vea muy explosivo, sino muy minucioso, muy directo, no tanto a jugar a someter al rival, ¿no? Sino ser un poco más cauteloso, ¿no? Pues claro, es como la firma de Joe Brady. Es la firma de Joe Brady el ser como una ofensiva muy balanceada. Tanto corren como te pueden ganar un partido corriendo nada más con James Cook. ¿Se puede esperar una sorpresa con Santos? Digamos que obviamente igual llevando el marcador, Pues como en el toma y daca en los primeros la verdad dos cuartos, la verdad no. Y ya después atacar en el último. La verdad no, yo si bien veo una ofensiva por ejemplo, comparándolo con Miami. Si lo comparas ofensivamente, siento que... Antes le ibas a los Delfines de Miami. Decía. Y ahora ya le vas a los Bills. Ahora ya le voy a los Bills. Si bien no veo que puedan ser también un rival. Creo que no han ganado ningún partido. Y también han sido muy inconsistentes. Tienen de quarterback, no sé si ya Spencer Rattler, Tyler Sow, como que lo van... Ahora sí que no sé Rattler fue seleccionado. Rattler fue novato. seleccionado en quinta ronda del año pasado. Y no, ha sido un quarterback muy, muy, muy errático, muy malo. También Tyler Sow en la pretemporada fue muy malo, fue pésimo. Y y creo que sí, yo no veo sorpresas del lado de Pero los tienen Santos. también una línea defensiva joven, ¿no? Sí. Su aparato de safeties, si bien es cierto, es no se sabe si puede ser realmente bueno o malo, ¿no? Sino no sabemos qué sorpresas le pueda llegar a tener al equipo, ¿no? Pues yo la verdad no espero ninguna sorpresa porque pues no veo el cómo. Son un equipo sí muy malo que se han hecho predicciones donde compitan por el primer pick del draft, que quiere decir que va a ser, o que están prediciendo que va a ser el peor equipo de la liga. Entonces yo no veo ahora sí que una sorpresa, que se pueda llegar a dar una sorpresa, pero bueno, es la NFL y pues siempre puede terminar pasando cualquier cosa, ¿no? Oye, ¿crees que regresen ya para esa semana Milano y Ed Oliver? No. Me parece que sí los van a dejar un poco. Se van a tomar más el tiempo de darle más descanso a Ed Oliver, que creo que se sospecha que tuvo algo en el tobillo. Y Milano, pues, me parece que en el pectoral o en el hombro. Y sí siempre ha tenido Matt Milano problemas con los músculos, ¿no? Sí. Obviamente se han remontado desde muchos años, ¿no? Pero es un jugador que siempre ha mostrado un temple tremendo, ¿no? Sí. Él, desde que fue seleccionado en el 2017 a la fecha, ha sido también uno de los jugadores que han sido anclas y líderes en el equipo, ¿no? Porque más que todo, siempre el liderazgo en el equipo hace la diferencia. Pues sí, ya hace 3 temporadas fue seleccionado primer equipo All Pro, con esa gran temporada que tuvo en la temporada 2022. Y de ahí en la 23 también pintaba muy bien, hasta que en una jugada desafortunada se lesiona la pierna. Y de ahí han sido también al inicio de la temporada 24, creo que se desgarró el bíceps, que también lo mantuvo alejado. Muy inactivo, ¿no? Hasta diciembre del 24 ya empezó a jugar después de casi 1 año o 3 meses. Y creo que sí, Milano se va a tomar más un tiempo precisamente para cuidarlo. Ya está muy mayugado por muchas lesiones. Ya es un veterano de casi ya 10 años. Sí, no, y ha tenido varias fracturas. Tuvo una fractura en el 2018 de peroné, como bien mencionas, lesiones musculares en la ingle. O sea, él ha sido un guerrero prácticamente
en las batallas, ¿no? Y obviamente eso cobra factura, ¿no? Pero cuando está en el terreno de juego, obviamente es garantía. Sí, obviamente es muy bueno. aguerrido, ¿no? Es un jugador de como pocos, ¿eh? Yo te quería preguntar también, cambiando un poquito de tema, ¿cómo ves la extensión de James Cook? Porque fue un tema también en la afición de los Bills, como que muy, muy debatible, ¿no? ¿Le pagan a James Cook o no le pagan? ¿Es un corredor reemplazable o irreemplazable? Antes de que me digas, yo mi pensamiento inicial, antes de que empezara la temporada, es que era un corredor muy reemplazable, donde sí pensé que Ray Davis iba a ser el sustituto de James Cook y lo iba a hacer de manera fenomenal. Pero viendo ya estas tres semanas de James Cook y su desempeño, pues creo que sí vale el contrato que le han dado, ¿no? No, claro, también es un puntal en la ofensiva, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de los partidos, ¿no? Y obviamente te das cuenta cuando hace sus touchdowns, poniendo el apoyo de un brazo y sosteniendo el balón en el otro, pues obviamente es un jugador que también tiene un físico impresionante, no digamos un físico bien dotado, ¿no? Como Henry, pero sí sí ha sido un motor, ¿no? Sí ha sido un gran motor. Y también para empezar un poco a cerrar con este primer programa que tenemos, quería preguntarte, ¿tú cómo ves a Sean McDermott ya con todo que hemos estado hablando? ¿Tú crees que sí sea un entrenador con el que sí ya se pueda llegar a algo después de tantos años? ¿Se pueda llegar al gran juego y ganarlo? ¿O ya es momento de ir buscando nuevos cambios, una nueva cara, que quién sabe puede ser la solución o no? No, creo, en esta temporada no creo que se haga un cambio, ¿no? Obviamente te lo comentaba un poquitito más atrás. Yo creo que McDermott se va a quedar. Obviamente los jugadores lo aman. Obviamente todo el equipo lo ama. Obviamente el presidente también del equipo lo quiere. Yo siento que Sean McDermott va a durar otro poco más de tiempo. Dependientemente de lo que sea el resultado este año, él va a seguir al frente del equipo. Pero obviamente son situaciones obviamente en las cuales se ha perdido, pero pues se le debe de agradecer que el cuadro subió también gracias claro, a él, ¿no? Él fue el que cambió la pauta del equipo, pero pues por ejemplo, ¿qué tal si termina siendo otra temporada donde Allen termina teniendo un juego espectacular y otra vez la defensiva es la que lo deja caer en los momentos decisivos? ¿Lo verías como para un cambio seguir repitiendo el mismo ciclo y gastar estos grandes años que ya está teniendo Josh Allen en su madurez y en su gran capacidad de ser un jugador que cambia partidos? Yo no pienso que se vaya, obviamente. Y hay jugadores que también han sido generacionales. Como siempre yo lo he comparado un poco a Josh Allen como Peyton Manning. Peyton Manning también tuvo grandes temporadas. Desde el 98 casi tuvo que esperar casi 10 años para que se cumpliera su anhelo de ganar un anillo de Y lo ganó cuando cambió de head coach. En la primera temporada que cambió de head coach ganó su primer Super Bowl. Sí, pero bueno, obviamente se va a dar después, ¿no? Si es que se daría, ¿no? Pero yo no siento que pase eso. Pues yo, en lo personal, sí pensaría un poco en... Obviamente en esta temporada... Pues pero bueno, eso yo creo que ya lo hablaríamos para el próximo programa, ¿no? Porque yo creo que ya va siendo hora de que ya nos despidamos. Obviamente les agradecemos mucho a ustedes que nos hayan acompañado en nuestro primer programa. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales las encuentran como Veneno Bills en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Yo soy Chris Kraken, me pueden encontrar en Facebook como Chris Kraken. Obviamente me gusta irle al equipo y esperemos que nos sigan, que le hayan disfrutado el programa, que nos hayan acompañado, y fue un placer estar aquí con mi colega
Con Cristian. Yo, pues también esperemos que sea de su interés, de su agrado el programa. Es nuestro primer programa y los estaremos acompañando en esta temporada de 2025 de los Bills. Ténganos paciencia. Sí, tenemos vamos a hacer... Y let's go, posible. Buffalo. Sí, y pues claro, vean el programa y aquí estaremos siguiendo toda la temporada de los Bills. Let's go, Buffalo. Let's go, Buffalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vemos. Hasta luego.